Dos aviadores portugueses, los hermanos Monteverde, emprenden la travesía del Atlántico. El avión, demasiado pesado, no consigue despegar. Historia de la aviación. Adiós, grita Francesco de Pinedo, famoso aviador italiano. También oímos la voz angustiada del locutor del noticiero norteamericano. ¿Por qué está tan nervioso? Porque de 1927 a 1929, desde esta pista cerca de Nueva York, ha habido 48 intentos de cruzar el Atlántico, 22 fracasos, 50 muertos. Watch out! Get out of there! Oh, get the fuck out. Esta mágica unión entre continentes se la debemos a ellos, a los que murieron y a los que lo consiguieron, como Chamberlain y Levine o como el almirante Byrd. Fueron ellos quienes trazaron las rutas del cielo. Episodio cuarto. Las rutas del cielo. Quizá la aventura más extraña fue la de este avión, el Bernard 191 llamado el Canario. Ocurrió en América. A primeros de junio de 1929, este gran avión iba a intentar la travesía del Atlántico. La prensa norteamericana vino a filmar a la tripulación, 3 franceses. En el centro, muy tranquilo y hablando un inglés perfecto, vemos al jefe de la expedición, un joven financiero bordelés, Armand Lottie. Él redactó también las palabras que pronunciaría el navegante René Lefebvre. Estamos muy contentos por las condiciones favorables y esperamos llegar a París. Vale, ahora tú, venga. Para su piloto, Jean Assolin, Lottie también encontró las palabras adecuadas. Espero llegar sano y salvo a casa. Me alegra volver a casa. Espero llegar sano y salvo a casa. 13 de junio de 1929, el Canario va a despegar en una playa cercana a Nueva York. El espectáculo es el mismo de siempre, un avión demasiado cargado de combustible que parece no conseguir alzar el vuelo. Pero en esta ocasión, el problema es otro. El avión transporta un peso adicional, un pasajero clandestino, un polizón. Lottie, 40 años después de aquel incidente, sigue estupefacto. Me volví hacia Lefebvre y le dije, hay un tipo en la cola. Él contestó, déjate de tonterías. Le indiqué los pies de aquel hombre. Entonces se acercó, estaba furioso. Le dije, no sirve de nada echarle la bronca. No puedes hacerle bajar ahora y no podremos aterrizar con la carga que llevamos. Habríamos destrozado el avión. Si hubiéramos tenido paracaídas, es posible que se lo hubiéramos puesto y lo hubiéramos lanzado fuera, pero habíamos dejado los paracaídas en tierra, la balsa de salvamento, hasta los abrigos habíamos dejado. Todavía recuerdo que Lefebvre había retirado un cajón de la mesa de navegación. De repente, pues, transportan 80 kilos de más. La travesía será movida, pero lo lograrán. Al llegar, la gran estrella es, por supuesto, el polizón. Se llama Arthur Schreiber y es un norteamericano de 25 años. Armand Lottie, tan tranquilo como siempre, ha reservado sus primeras declaraciones para los noticieros americanos. Siempre en inglés, presenta a su pasajero al que hizo firmar a bordo del avión un contrato en exclusiva. Armand Lottie tenía un verdadero talento como empresario. Añade, es un amigo, un buen chico, un valiente. Arthur Schreiber también ha estudiado bien su papel. Estoy muy agradecido a estos 3 grandes pilotos por haber permitido que continuara el viaje con ellos.
allowing me to continue through the journey with them. Son los primeros franceses que atraviesan el Atlántico, los tres mosqueteros del Canario, aunque 2 años después del Inver y siempre en sentido de oeste a este. En el otro sentido, París-Nueva York, nadie lo ha conseguido todavía. Cruzar el Atlántico de este a oeste es muy atractivo para nosotros, pero no tenemos avión. Ninguno de los aviones actualmente en construcción, aviones con gran radio de acción, estará listo este año para poder intentar la aventura. Nuestro único rival serio es nuestro amigo Coste, al que deseamos de corazón todo el éxito que se merece. Dieudonné Coste, 38 años, el aviador francés más brillante y famoso de la época. As de la guerra del 14, pionero de las líneas comerciales, piloto de pruebas, acaba de batir una serie de récords de distancia. Ha realizado la primera travesía del Atlántico Sur y la vuelta al mundo junto con el navegante Le Bris. Para realizar la travesía de París a Nueva York, Coste decide embarcarse con el mecánico Maurice Bellon a la derecha. Su avión, un derivado del Breguet 19, el mejor avión de los años 30. Se le llamaba el Superbidón porque era una verdadera cisterna voladora. Transportaba 5.000 litros de gasolina que le aseguraban una autonomía de 9.000 kilómetros. Cuenta con un motor excelente, un hispano-suiza de 12 cilindros en V y 650 caballos. Coste y Bellon lo bautizan con un signo de interrogación, puesto que estas aventuras siempre son imprevisibles. 1 de septiembre de 1930, 9 de la mañana, Le Bourget. La señora Coste limpia cariñosamente el rostro de su marido y, a la izquierda de la pantalla, la señora Bellon ayuda a ajustarse los tirantes al suyo. El ambiente es relajado. Coste sube a su puesto y Maurice Bellon se instala tranquilamente en el asiento trasero. Coste iba aquí, justo delante de mí. Solo nos separaba el tablero de instrumentos. Los dos puestos iban equipados con mandos. El avión se podía pilotar desde el asiento delantero o desde el asiento trasero. Delante iban los mandos de control del motor. Recuerdo perfectamente que guardé aquí mi cuello postizo y mi americana, y también la de Coste, para encontrarlo todo en buen estado al llegar a Nueva York. Parecen muy convencidos de que van a conseguirlo. Cuando terminamos de despedirnos, le dijimos a la gente que estaba allí: bien, adiós y hasta pronto. Lo de hasta pronto lo pensábamos de verdad. A las 9:45 llega la hora de partida del signo de interrogación. Bravo. El motor funciona perfectamente. 1 hora después llegan al Canal de la Mancha y viran hacia el Atlántico. Algunos parisinos, mientras tanto, bailan el tango del signo de interrogación. Después de 37 horas y 37 minutos de vuelo, el signo de interrogación llega a Nueva York. ¿Cómo ha progresado la técnica? Constantemente enlazados por radio, seguros de su rumbo, equipados con nuevos instrumentos como el horizonte artificial, Coste y Bellon acaban de realizar la primera travesía realmente moderna. La audacia ha dejado sitio a la técnica y lo que se celebra no es solo una hazaña más, sino tal vez la entrada de la aviación en una nueva etapa.
De todas formas, es una hazaña considerable. Bellon guarda muy buenos recuerdos de la llegada a Nueva York. La pista se llenó de gente. La muchedumbre echó abajo las barreras. Lo más sorprendente al ver los noticieros de la época es el humo de los flashes. El avión aparece rodeado de nubes de humo y de destellos. Los espectadores que ven esta película se quedan siempre muy sorprendidos. Somos periodistas de Pathé Journal y queremos entrevistar a las señoras Coste y Bellon. Vous tombez bien, car elles se préparaient justement toutes deux à sortir. C'est Pathé Journal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ¿Qué quiere que le diga? Es usted muy indiscreto. Me siento muy feliz y ahora mi mayor deseo es ir a reunirme con él lo antes posible. Es más, el día 11 la señora Bellon y yo nos embarcaremos y cuando lleguemos a Nueva York les transmitiremos todo el afecto y el agradecimiento de nuestra amada Francia. Coste y Bellon serán homenajeados con el tradicional desfile por Broadway. Durante los años 30, Broadway recompensará a muchos aviadores con este recibimiento. Entre ellos al gran piloto norteamericano Willie Post y a su navegante Harold Gatty, que efectúan la vuelta al mundo en 8 días. A los rusos Gromov, Yumachev y Danilin, que enlazan Moscú con Los Ángeles pasando por el Polo. A Howard Hughes, que efectúa la vuelta al mundo en 91 horas. Pero detrás de este festivo decorado a la sombra de los héroes, hay centenares de pilotos anónimos que realizan cotidianamente su trabajo. Con seriedad, inventando procedimientos, desarrollando el estudio de la meteorología y abriendo nuevas rutas del cielo. La Transcontinental Air Transport enlaza por primera vez en 1930 las dos costas americanas, coast to coast, del Atlántico al Pacífico, con los trimotores fabricados por el gran industrial del automóvil Ford, que copió el diseño del trimotor Fokker. Nace un nuevo tipo de avión y una nueva etapa en la historia de la aviación. Antes se tardaban 5 días en cruzar los Estados Unidos en tren, ahora solo se tardan 36 horas. La aviación es un enorme progreso para los países de gran extensión como los Estados Unidos y Rusia. En la Unión Soviética, Aeroflot emprende a principios de los años 30 el enlace entre Moscú y Asia Central, Siberia y el Gran Norte. Los británicos van aún más lejos, extendiendo su red hasta Karachi y El Cabo. Explotan los grandes biplanos Handley Page, adecuadamente bautizados con nombres clásicos, Aníbal, Heracles, etc. Pero Francia es quien posee en los años 30 una de las más extensas redes aéreas, como nos lo explica Edmond Petit. Air Oriente cubría la línea que sale de Marignán y va hasta Saigón. La Sidna, la línea que va hasta Constantinopla y Ankara, y la Aeropostal que vuela hacia América del Sur. Sin embargo, los aviones de la Aeropostal siguen sin sobrevolar el Atlántico Sur. El enlace se realiza gracias a veloces barcos. El correo todavía tarda 8 días desde Toulouse a Santiago. Es demasiado para el dinámico y ambicioso responsable de la línea, Didier Dorat. Era esencial atravesar el Atlántico Sur lo más rápidamente posible. Y tuvimos la ocasión de intentarlo gracias a la aparición de un excelente aparato de las fábricas Latécourt de Toulouse, el Latécourt 28. Fabricado sobre el famoso motor hispano, el Latécourt 28, equipado con flotadores, atraviesa el Atlántico Sur el 11 de mayo de 1930. A bordo 3 hombres, el piloto Jean Marmot, el encargado de la radio Gimier y un navegante, Jean Davry.
Dabry se acuerda sobre todo de Mermot. Mermot fue un personaje muy interesante, promotor de la línea de América del Sur. Entonces, en 1930, llegó precedido de una extraordinaria reputación gracias a sus vuelos sobre Río de Oro, donde incluso cayó prisionero. También fue el primero en realizar vuelos nocturnos sobre América del Sur, con medios muy insuficientes. Mermot, a sus 29 años, se enfrenta a todas las dificultades con un entusiasmo, un buen humor y sobre todo un sentido del trabajo en equipo que impulsa a todos los que viven y trabajan con él. Igual que Henri Guillaumet, de 28 años, otro famoso piloto del Aeropostal. Lo destinan a la línea Buenos Aires-Santiago. Para ir de Argentina a Chile hay que sobrevolar la temible cordillera de los Andes con picos de 6.500 metros. El 13 de junio de 1930, Guillaumet se estrella contra una pared rocosa. Ileso pero perdido en la montaña, caminará durante horas, día y noche, entre la nieve y el frío atroz, luchando desesperadamente contra el cansancio y el sueño mortal. Y se salvará. Más adelante dirá: lo que yo he hecho, ningún animal del mundo lo hubiera hecho. Guillaumet volverá al trabajo. Sobrevolará la cordillera de los Andes en 393 ocasiones. Al otro lado está Santiago de Chile, por aquel entonces una ciudad próspera y tranquila. La Aeropostal abre allí una coqueta sucursal en la que a veces se presenta el responsable para América del Sur, Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, un piloto que es también un gran escritor. Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, libros que marcaron a la juventud de aquella época. De su experiencia en la línea, de esta extraordinaria aventura, extrae una moral del hombre y de su comportamiento que sigue siendo ejemplar. Dice al principio de Tierra de Hombres: la Tierra nos enseña más sobre nosotros mismos que todos los libros porque se nos resiste. El hombre se descubre a sí mismo cuando se enfrenta a un obstáculo. Pero Saint-Exupéry también era un empleado de Didier Dorat. ¿Qué opinión tenía Dorat del hombre, del piloto, del gestor? Saint-Exupéry aportaba la nobleza de espíritu, la generosidad de corazón, y Guillaumet añadía el rigor en el trabajo que Saint-Exupéry no conocía. La Aeropostal tiene dificultades y desaparece. Será adquirida por 4 compañías francesas que se han fusionado para crear la compañía nacional Air France. El nuevo ministro de la aviación, el jovencísimo Pierre Cot, presenta el 7 de octubre de 1933 este hipocampo alado que obtendrá un gran éxito. Air France dispone en sus principios de una flota bastante importante, cuyo avión más moderno es el Cousinet 70 Arcoiris. Un avión muy extraño que es acogido como una maravilla. La novedad y la elegancia de sus líneas parecen entonces obra de un genio. Pero el avión vuela mal. Tras las amenazas iniciales llega el desengaño. Su constructor, René Cousinet, terminará sus días en la miseria y finalmente se suicidará. Todavía recordaba su gloria de 1934 cuando con Mermot atravesó el Atlántico Sur. Mermot ahora es piloto jefe en Air France y necesitará mucho valor para llevar el avión 8 veces a su destino. Es el gran momento de Mermot. Su popularidad es extraordinaria. Su primera llegada a Buenos Aires es un instante de delirio. A su regreso a París le espera el triunfo, una escolta de cazas y el ministro del Aire, Pierre Cot, que ha venido a recibirle.
Aquí está el pueblo de París y detrás de él toda Francia que aplaude vuestro éxito. Estoy muy emocionado. En nombre de la aviación y en nombre de Francia, gracias. Bonito discurso, pero no sin segundas intenciones. Mermont era políticamente peligroso para un ministro de izquierdas como Cot. Aquellos aviadores eran personas excepcionales, pero la mayoría eran de derechas. La mayoría de los aviadores que desfilaban por las calles, por los Campos Elíseos, eran hombres convencidos de que debían servir a una ideología de derechas, sin ninguna duda. Aquellas nociones místicas sobre la línea, la pureza, la superación, es decir, sobre el aviador como hombre superior, todo ello mal asimilado, condujo a Mermont a unirse al coronel de la Roque, líder del movimiento Cruces de Fuego. Mermont se dejó llevar por su popularidad. Era leal, se había comprometido junto al coronel de la Roque y permaneció a su lado, aunque la situación en la que se encontraba le inquietaba un poco. Él solo deseaba defender la aviación. No tenía ninguna ambición política. El 7 de diciembre de 1936, Jean Mermont despega para realizar su travesía número 24 del Atlántico Sur a los mandos del hidroavión Latécourt 300 Cruz del Sur. Es inspector general de Air France, pero a pesar de su alto cargo quiere seguir pilotando. En medio del Atlántico envía repentinamente un mensaje por radio. Hemos cortado el motor derecho trasero. Luego silencio, para siempre. La hipótesis más verosímil es que la hélice trasera del lado derecho se desacopló. Al desprenderse, probablemente seccionó el fuselaje y el avión cayó al mar. Para nosotros, para todos aquellos que le conocíamos, la pérdida fue realmente impresionante. Durante los años 30 la aviación se enluta a causa de innumerables accidentes. En el mundo entero se investigan las causas y se buscan soluciones. En Norteamérica se estudian los efectos con experimentos bastante brutales. En Francia se comienza por el bricolaje. Veamos este documental de la época. En los alrededores de Niza, el aviador Albert Sauvin ha venido a realizar un experimento. El decorado que ha elegido es de lo menos tranquilizador. Ha decidido lanzarse desde lo alto de este barranco con una profundidad de más de 30 metros, encerrado en la estrecha carlinga, dotada del dispositivo especial que ha inventado y sobre el cual ha acoplado unas alas de planeador. Cuando Albert Sauvin da la señal, sus angustiados colaboradores empujan el planeador al vacío. Desgraciadamente, la cola del planeador golpea nada más salir el borde de la balaustrada y el avión vuelca y rueda hasta el fondo de la garganta. Después de sacarlo tras grandes esfuerzos, se constata que el aviador tiene el brazo izquierdo contusionado. A pesar del dolor, Albert Sauvin expresa su satisfacción por el resultado del experimento y ordena a sus mecánicos que prendan fuego a los restos del avión. Sea cual sea el valor del invento, y frente a un acto semejante de fe y de valor, debemos rendir homenaje a aquellos que, como Albert Sauvin, han decidido arriesgando sus vidas resolver el problema de la seguridad de los aviones. No menos importantes son los pilotos de pruebas, entre cuyas manos se crean y se perfeccionan los grandes aparatos aéreos rápidos y seguros. De Troyes, moderno centauro que con 1000 trayectorias locas pone a prueba la seguridad de los aviones. Doré, metódico y voluntarioso que los lleva hasta el límite de su resistencia, y muchos más. En 1932 Francia crea el Cuerpo Técnico de Pilotos de Pruebas de la Aeronáutica, un pequeño grupo de hombres temerarios que no dudan en montar en aparatos a veces muy peligrosos. Uno de los más famosos pilotos de pruebas es Jacques Lecarme. Los pilotos de pruebas comprendían perfectamente si un avión se podía utilizar o no. Y no nos contentábamos con atribuirles calificativos como un aparato muy bueno o porquería infame. Tuvimos que codificar todo aquello y estudiarlo, averiguar por qué los aviones eran buenos o malos. No tuvimos buenos motores. Los menos malos eran los NOM y los RON. La aerodinámica de aquellos aparatos era espantosa. Las colas eran demasiado cortas, los aviones estaban mal centrados y teníamos que investigar todo aquello. ¿Por qué volaban tan mal los aviones de los años 30? Basta echarles una ojeada para comprenderlo.
Sus formas, sobre todo la de los aviones militares, eran de lo más extrañas. Hoy nos quedamos perplejos al contemplar estos aparatos en los que todo parece haber sido estudiado para dificultar su penetración en el aire. ¿Por qué esas formas? Querían que el observador tuviera visibilidad hacia adelante, hacia atrás, por debajo, por encima, y que el avión tuviera ametralladoras por todas partes. Aquellos aviones parecían verdaderas fortalezas. Tenían radientes, barbetas, matacanes, atalayas, todo lo necesario. El Dili Bakalan AB-21 de 1933 era como la línea Maginot del aire. Estaba acondicionado para transportar hasta un cañón de 75 milímetros. Ya en su primer vuelo, los pilotos de prueba se dieron cuenta de que aquel avión servía para todo menos para volar. El avión era una caja de vibraciones, y como la única forma de corregir ese defecto era suprimir la causa, es decir, las barbetas y los matacanes, rechazamos el avión. Se rechazarán muchos más antes de que sean instalados los grandes túneles aerodinámicos como el de Chalet-Meudon y antes de que los ingenieros descubran poco a poco las leyes de la aerodinámica. Los grandes progresos nacerán en Francia, con Caudron, con una serie de aviones diseñados por el ingeniero Riffard. Las líneas se afinan, las alas también, el tren de aterrizaje se hace retráctil. La velocidad máxima pasará de 200 a 400 kilómetros por hora. Rindamos homenaje a este hombre, Marcel Riffard, un verdadero genio de la aviación. Como todos los grandes creadores, no habla demasiado. Su secreto cabe en pocas palabras. Yo era inflexible sobre el tema de la aerodinámica. No quería ver nada que dificultara el avance de los aviones. Les dije, encontrad la fórmula. No quería ver ninguna palanca, ningún saliente en el exterior del avión. Su piloto favorito será una joven de 26 años, Helena Boucher. A bordo de un Caudron Rafale realizará impresionantes proezas. Batirá el récord del mundo de velocidad volando a más de 400 kilómetros por hora. Es el gran momento de la aviación femenina. Estas aviadoras siguen los pasos de Adrienne Bolland, que cruzó los Andes sola a bordo de su avión en 1921. Realizarán hazañas impensables como Maryse Bastié, que batió el récord del mundo de resistencia, 37 horas volando. Como Mace Hills, que batió el récord de altitud ascendiendo a 14.000 metros. Como la inglesa Amy Johnson, que voló hasta Australia. Como Amelia Earhart, la más grande de todas. En 1932 atravesó sola el Atlántico. El mismo año cruzó los Estados Unidos sin escalas y en 1935 realizó la primera travesía del Océano Pacífico. Con Amelia Earhart, la aviación alcanzó la cima de la popularidad en el corazón de millones y millones de habitantes del planeta. Era el gran impulso que necesitaba la aviación para ganarse a las masas. Qué maravillosas las acrobacias de Marcel Doré a bordo de su Dewoitin D-27. Y Roland Doutin, increíblemente audaz. Qué emocionante también la demostración de este hombre pájaro, Clenchon, venido desde América con sus extraños atalajes. Por desgracia, su demostración acabará en tragedia. La gran diosa de la época era la aviación popular. Un pequeño fabricante francés, Henri Mignet, propone un avión que cualquiera puede pilotar, incluso los más inexpertos, la bicicleta del aire. Inmediatamente su avión queda bautizado como la Pulga del Cielo, un nombre que le encanta al señor Mignet.
Estoy muy emocionado. Ya han podido ver el funcionamiento de la pulga del cielo. Demuestra que se puede volar con otros medios de los que existen actualmente. Puede que sea un éxito. Como se llama la pulga del cielo, se multiplicará. Al menos eso espero. Se multiplicó tanto que llegaron a fabricarse unos 300 ejemplares. Algunos siguen volando en la actualidad, como este, propiedad de un aficionado belga, Fernand Noisset. Un personaje curioso para un avión curioso. En realidad, la pulga del cielo era y aún lo es un aparato peligroso. Diseñado para ser pilotado por cualquiera, la verdad es que exige grandes dotes de pilotaje. Aunque para Noisset sea lo más fácil del mundo. Creo que es un avión que cualquiera puede pilotar. Basta con saber aterrizar. El avión vuela solo. Seguro habrá que verlo. Observemos sus preparativos. Entre 1934 y 1937, fecha en la cual se prohibió volar con él, la pulga del cielo acabó con una decena de pilotos. Con sus dos alas en tándem cruzando torpemente en el cielo, este pequeño aparato es el reflejo de una época llena de buena voluntad, de entusiasmo y también de torpeza. En Francia, torpeza sobre todo en la época del Frente Popular. El gobierno socialista decide nacionalizar la industria aeronáutica francesa. Será tarea del ministro del Aire, Pierre Cot. Todos los fabricantes estaban en contra, puesto que ganaban mucho dinero con la construcción de aviones. Pero al final tuvieron que ceder. El Frente Popular era irresistible. Escuchemos a uno de los grandes jefes de la industria aeronáutica, el señor Émile de Boitine. No aprobábamos la idea de nacionalizar una industria tan maleable y tan nueva como la aviación. Podrían haber nacionalizado la fabricación de carros de combate o la fabricación de camiones, pero nacionalizar las fábricas de aviones me pareció un error. Era demasiado pronto. Todavía teníamos muchos proyectos y muchos estudios que realizar. Las fábricas de Dassault también fueron nacionalizadas. En las sociedades estatales hay falta de continuidad entre el presidente y el personal. Evidentemente, una compañía que cambia de presidente cada 2 años tiene difícil conseguir resultados muy brillantes. Yo dirijo mi sociedad desde hace más de 40 años, de modo que tengo cierto entrenamiento. Pero el buen hombre que llega de repente y que se marcha a los 2 años, ¿qué quiere que haga? Precisamente para evitar la desorganización, el gobierno del Frente Popular decide colocar a la cabeza de las sociedades nacionalizadas a sus antiguos propietarios, como Henri Potez. Las cosas no cambiaron demasiado porque las fábricas seguían siendo dirigidas en parte por los mismos directores de siempre. Por lo tanto, no hubo grandes diferencias. A mí me pidieron que siguiera al frente de mis fábricas. Acepté y no hubo demasiados cambios. No hubo cambios profundos en nuestra organización, en la dirección de nuestras fábricas, porque yo era administrador delegado y director técnico general. Y mi posición no varió después de la nacionalización.
Lo hicimos a propósito, aunque estaban muy vigilados. Las empresas nacionalizadas no podían continuar la fabricación sin los técnicos. Y lo hicimos adrede. Los pusimos entre la espada y la pared. Hubo algunos asuntos que no fueron demasiado bien, pero en conjunto lo aceptaron. Aceptaron las nuevas reglas del juego. Se aceptó unánimemente. Seguimos fabricando tantos aviones como antes, e incluso más, porque ahora el Estado nos proporcionaba mucho más material, muchos más medios que tal vez los fabricantes de aquella época no habrían podido conseguir, teniendo en cuenta las otras necesidades del momento. Durante los años 30 el sueño continúa, cruzar el Atlántico ahora transportando pasajeros. Una línea comercial Europa-Estados Unidos. Los alemanes dan el primer paso fabricando un gigantesco hidroavión, el Dornier Docks, obra de Claude Dornier. Es otro de aquellos aparatos inverosímiles que marcan un hito en la historia de la aviación. 52 toneladas. Se necesitaban 12 motores de 600 caballos para que aquella enorme máquina pudiera despegar con un gran esfuerzo. En el interior era más un barco que un avión. Había una sala de máquinas, un conducto para introducirse por el ala que permitía a los mecánicos de vuelo inspeccionar o reparar los motores en pleno vuelo. El Docks transportaba entonces 72 pasajeros a Nueva York, ricos aficionados o personalidades del momento. Lo que ellos ignoraban es que el avión apenas alcanzaba unos pocos metros de altitud. La casi totalidad del viaje se hacía muy cerca del mar, casi como un aerodeslizador actual. Al llegar a Nueva York, el coloso hacía un último esfuerzo. Ascendía a su altura máxima, 500 metros, para saludar dignamente al Empire State Building. Sobrevolando Nueva York, el Dornier se cruza con otro gigante alemán, su gran rival, el Gran Zeppelin, de regreso a Europa. En esta lucha por sobrevolar el Atlántico, este último sin duda tenía todas las de ganar. El gran dirigible, seguro, cómodo, silencioso. Como este, el LZ-127 bautizado Conde Zeppelin, en honor del famoso fabricante alemán de dirigibles. Un auténtico coloso que mide 236 metros de longitud, más que muchos transatlánticos, 33 metros de ancho y que contiene 75.000 metros cúbicos de hidrógeno. Podría alojar a aviones Jumbo actuales. Un verdadero paquebote, un paquebote que no vuela. Flota sobre el cielo. Los 40 miembros de la tripulación recorren infatigablemente el mastodonte. Una única angustia, el hidrógeno, gracias al cual el dirigible flota en el aire, es un gas inflamable, terriblemente peligroso. Pero los encargados de la seguridad ya han tenido en cuenta ese problema. Los pasajeros se abandonan a la tranquilidad de aquellos 4 días de viaje en el privilegiado universo de la gran cabina con paredes forradas de seda. Los pasajeros podían saludar sonriendo a los anteriores reyes del Atlántico. Ellos iban ahora más deprisa. Finalmente la llegada a Alemania, siempre triunfal. Era una revancha, una victoria de la técnica alemana. Estas llegadas eran siempre apoteósicas para el comandante del Zeppelin, el famoso Hugo Heckener. No es fácil imaginar hoy lo que era un Zeppelin. Fue necesario construir hangares gigantescos para ponerlos a cubierto, los mayores jamás hechos por el hombre, como los destinados a estos dos mamuts americanos, el Akron y el Macon, de 182.000 metros cúbicos. Eran verdaderos portaaviones del aire capaces de transportar 6 cazas cada uno.
Aquí observamos la operación de amarre. Estos mastodontes eran muy vulnerables. Unos días después de que se filmaran estas imágenes del amarre del Akron, el gran dirigible se pierde en una tempestad. 73 muertos. Fue el 13 de agosto de 1933. Poco después, el Macon también desaparece. En 1930, Gran Bretaña presenta el R-101 de 150.000 metros cúbicos. Un documental de la época narraba así el desastre. Esto es todo lo que queda del dirigible inglés R-101. Pocos minutos antes de estrellarse, la aeronave sobrevolaba Beauvais a poca altura. Los habitantes, despertados por el ruido de sus motores, lo contemplaban mientras se deslizaba lentamente por el cielo, iluminando la noche oscura y lluviosa. Todo iba bien a bordo. Además de los 42 hombres de la tripulación, había 16 pasajeros. La mayoría dormía tranquilamente. De pronto, la escena atroz. El choque tras la brutal caída, la explosión en masa del hidrógeno, el fuego que envuelve de repente las destrozadas cabinas. Podemos imaginar la agonía de estos hombres encerrados en este caos metálico, ya inerte y frío, como en una doble jaula de hierro y fuego. El Reino Unido ha perdido entre las 50 víctimas a suministro del aire. Para los ingleses, esta catástrofe supondrá el final de los dirigibles. Los alemanes siguen adelante. Ponen en servicio sobre el Atlántico al mayor de todos los dirigibles conocidos, el Hindenburg, de 200.000 metros cúbicos. 6 de mayo de 1937, el Hindenburg llega a Nueva York. De repente, la inmensa nave aérea se encabrita. Se oyen 2 explosiones, alaridos espantosos. ...42 muertos. Un sabotaje. No se puede rechazar la hipótesis de un atentado contra este abanderado de la Alemania hitleriana. Pero el accidente significará el fin definitivo de los dirigibles. Son demasiado peligrosos. Después de esta tragedia en mayo de 1937 desaparecen de todos los cielos del mundo. Hay que volver a lo seguro, al hidroavión. En la búsqueda del aumento de su autonomía, los ingleses proponen una extraña solución, un avión sobre otro. Es el Short Mayo. El hidroavión portador transporta su carga sobre el Atlántico y el segundo aparato hace el resto del viaje. Un sueño de ingenieros sin futuro. Pero la potencia mejora, la capacidad de carga aumenta y así llegaremos por fin a los grandes hidroaviones de 4 motores como este Short S-23, el orgullo de la Imperial Airways. En 1938 los norteamericanos presentan sus Clipper, las naves de lujo de la Pan American Airways que enlazan Nueva York con Marignano. El hidroavión parece haber ganado la partida. Por todo el mundo y sobre todo en Francia surgen proyectos grandiosos. Veamos un documental de la época. En Francia se están estudiando varios proyectos. He aquí el que nos ha parecido más interesante. En Trappes, cerca de Versalles, existe un lago artificial creado en el siglo XVII por Vauban, prolongable hacia el oeste, que ofrecerá una longitud para el despegue de 3.000 metros. La futura autopista del oeste que llega hasta el lago,
y la línea del metro permitirán el transporte de los viajeros a la capital en solo un cuarto de hora. Este es, a grandes rasgos, el prestigioso proyecto que pondrá París a pocas horas de Nueva York y que convertirá la capital francesa en el eje de los grandes centros marítimos y continentales del mundo. Nada de esto llegó a realizarse y 50 años más tarde ya no se ha vuelto a hablar del hidroavión. Los pocos supervivientes navegan por los grandes lagos de Norteamérica o arrojan agua sobre los bosques en llamas, como este canadiense de visibles colores. ¿Por qué desaparecieron los hidroaviones? Jean Dabry, el compañero de Mermot, tuvo ocasión de pilotarlos. Muy a menudo. La respuesta cabe en pocas palabras. La historia demostró que el hidroavión era un mal barco y un mal avión. Pero esa no es la única respuesta. En alguna parte de América nació en 1936 el verdadero rival del hidroavión. El Douglas DC-3. Seguro, cómodo, silencioso, puntual y veloz. Dos hombres van a hablarnos de esta maravilla. El primero es Jim Fridlund, tiene 27 años y en la actualidad pilota este avión que tiene más o menos el doble de su edad. Pero hablaremos sobre todo con el hombre que construyó el avión, que significó la gloria y la fortuna para tantas líneas aéreas, uno de los mayores fabricantes de aviones de todos los tiempos, Donald Douglas. Hoy no hay nada en esta fábrica que lleve su nombre. Señor Douglas, ¿cuál fue su secreto? Encontré la idea adecuada. No solo yo, todo mi equipo. En este avión había ya todo lo que hay hoy en un avión moderno. Un buen diseño, una buena construcción. Eso es todo. Fridlund nos dice, es un avión precioso. Contaba con uno de los primeros trenes de aterrizaje retráctiles y motores Wright de 1200 caballos. Se trata de motores muy fiables. Este es uno de los primeros aviones de ala baja sin tirantes de fijación. Es un avión muy resistente. Tiene unas 75.000 horas de vuelo. Es como si hubiese dado la vuelta al mundo 600 veces o como si hubiese volado durante 8 años seguidos sin pausa. ¿Puede hacernos una demostración? Por supuesto, contesta Jean, con la soltura de aquellos para los que un avión es tan sencillo como una bicicleta. Tiene una gran cabina, con ventanas similares a las de un tren, con capacidad para 24 pasajeros. Recorría etapas de 2.000 kilómetros a una velocidad aproximada de 300 kilómetros hora, llevando a bordo una azafata y 2 pilotos. Es preciso verificar todo antes de emprender el vuelo. Precisamente con estos aviones comenzó hace 40 años este método de pilotaje hecho de precisión, de eficiencia profesional, totalmente dirigido hacia la seguridad. Clears. Mission. Fabricados 13.000 ejemplares del DC-3. Estos aviones transportaron a millones de pasajeros. Y un día llegaron por centenares para traer a Europa la liberación con el desembarco de Normandía.
Entonces se llamaban Dakota. Nunca podrá ser reemplazado, dice hoy su piloto. Durará otros 40 años, sí, 40 años. No, este entrañable DC-3 nunca será reemplazado. Todavía quedan 3.800 ejemplares volando por todo el mundo. Es un récord absoluto de longevidad. Por ello, merece un puesto de honor en la historia de la aviación. Otros aviones parecidos han surcado el cielo. El Boeing 247, el Dewoatin 338, el Bloch 220. Pero el DC-3 es el único que sigue volando en la actualidad, 40 años después. Además, el DC-3 impulsó definitivamente la supremacía del avión sobre todos los demás medios de transporte aéreo. A partir de ahora, se convertirá en el monarca absoluto del cielo, en el avión por excelencia.